Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Yo soy Hugo Yáñez, soy el que dirige esta noche del pastor en este día miércoles, que nos permite toda la tecnología y principalmente Dios poder llegar a tu corazón, a todos los que nos siguen, a todas nuestras comunidades que nos están escuchando para aprender la palabra de Dios. Eso es una bendición de que podamos tener esta tecnología. Antes era muy complicado. Hace 100 años era muy complicado. Había que ir a un lugar para poder recibir la enseñanza. Hoy dice la escritura en el libro de Daniel que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y es lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético. Pues bien, ¿cómo les fue? La clase pasada, ¿cómo les fue? ¿Verdad? Es entrada a la tierra prometida. Y hablamos de los tres enemigos de la fe: la queja, la excusa, ¿sí? Y la duda. Se me estaba olvidando. Esas tres son tremendas, ¿no? ¿Has reflexionado? Espero que reflexiones, porque todo lo que hablemos cada noche del pastor es para darte alimento. Y mira, veo a muchos compañeros, colegas, pastores que a través de las redes sociales y YouTube podemos dar enseñanza, y qué bueno, qué bendición que podamos tener bastante alimento espiritual. Esta noche tenemos el segundo tema de nuestra preciosa seminario que hemos iniciado hace una semana, llamado Poseed la Tierra. Y tiene que ver con la enseñanza cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto, 40 años pasa en el desierto, y después llegan ante la frontera para entrar a Canaán, lo que hoy es Israel, exactamente ahí lo que hoy es Jordania, antes de cruzar el Jordán, a unos kilómetros de Jericó. Exactamente hoy en día, cuando tú vayas a esa tierra, tú te vas a dar cuenta, yo he estado 3 veces, te das cuenta cómo era realmente el corazón de Dios amando a un pueblo muy complicado, de muy cabezones, ¿no? Porque eran problemas y problemas, y le hacían problemas a Moisés y le hacían problemas a Josué, que era su segundo. Y exactamente ahí es donde nos coloca el Señor para enseñarnos algo de nuestra vida hoy en día. Poseed la tierra. Exacto. Hoy le vimos la semana pasada como Josué enfrente, ya habiendo llegado de aquellos que habían salido de los 40 años en el desierto. Obviamente ya eran los hijos de los que salieron de Egipto. Poquitos viejitos ya van ahí de los antiguos, muy pocos, de los que habían cumplido la promesa, porque todos los que no fueron rebeldes quedaron muertos en el desierto. Y al cruzar el Jordán, le dice el Señor: ok, nada más que vas a necesitar, ¿qué? Armas. Armas, porque cuando cruces el Jordán vas a llegar a una tierra que ya está ocupada por los cananeos, amorreos, filisteos, eteos, hititas y una serie de pueblos paganos que vas a tener que conquistar. Esto nos habla de nuestra propia vida, y este seminario tiene este propósito: el que Dios te lleve a confrontar aquellas cosas que no has podido heredar, obtener, claro, en una forma correcta, y que no han llegado a ser bendición a tu vida, pero que Dios las ha prometido a tu vida, y que alguien o algo espiritualmente o físicamente o tú mismo ha bloqueado que puedas poder poseer la riqueza que Dios te ha dado desde antes que nacieras, ¿eh? Fíjate qué interesante, porque Dios siempre tiene un plan para el hombre, y ese plan es un plan de bendición. ¿Por qué? Porque Él es un padre. ¿Qué padre no quiere una bendición para sus hijos? Así es Dios. Dios quiere un plan hermoso para todos los hombres. El problema son nuestra cabeza y nuestro corazón. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Es una enseñanza hermosísima, porque tenemos que hablar de las armas espirituales, que son las que nos necesitamos poder tener. Ok, yo les mandé ahí una foto del material del seminario para que lo tengan, para que vayan siguiendo. Si tú conseguiste el manual, qué bendición. Pero vamos a seguir con lo que yo les mandé. Nuestras armas espirituales, dice ahí. Dice en la introducción: una vez que los israelitas cruzaron la tierra y tuvieron enfrente a la impenetrable Jericó,
los recursos y las armas que ellos tenían no eran suficientes para poder tomar esa gran ciudad amurallada, unas murallas de más de 8 o 10 metros. El ángel del Señor se presenta ante Josué y les da armas espirituales. Fíjate qué interesante. O sea, esto apréndetelo. Cuando haga algo que sea demasiado, que no tienes los recursos, no tienes, es imposible, pídele a Dios que mande un ángel o pídele a Dios que Él te hable y que te dé las armas que necesitas para conquistar aquello. Hay un pasaje en 2 de Crónicas, capítulo 10, del 3 al 4, que dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y corrijo, perdón, es 2 Corintios. Lo que pasa es que estoy leyendo parte del material y como está escrito a máquina de escribir, parecía como que era 2 Crónicas, pero no, es 2 Corintios. Pablo lo dice, que nuestras armas en la carne no son espirituales, no son carnales, sino poderosas en Dios, son espirituales para poder conquistar. Josué 1:3 refiere ahora a lo que está dándonos el Señor para cómo obtener esas armas. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esto es un concepto muy importante. Cuando tú vienes al Señor y te arrepientes y el Señor te da el derecho de ser su hijo o su hija, tú ya tienes un derecho legal. Fíjate que lo que te voy a decir. Vivimos en un principado demoníaco porque todavía hoy en día el príncipe de este mundo está en su tiempo vigente, que Dios le ha permitido porque Adán entregó ese derecho de la creación, pero tiene una fecha de caducidad que en el futuro tiempo va a terminar. Mientras vivimos en un mundo caído, por eso tenemos tantos problemas, tenemos narcotráfico, tenemos muertes, tenemos asesinatos, tenemos pederastas, tenemos todo lo que está pasando en las guerras, etcétera, etcétera, injusticias. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Mas nosotros somos hijos de luz. Acuérdense bien que esto es muy importante. Tú y yo somos hijos de luz y tenemos un derecho que donde pongamos nuestras plantas de nuestros pies, podemos tomar autoridad. Fíjate bien, tomar autoridad de ese lugar. Claro, indudablemente, siempre y cuando tú estés alineado al corazón de Dios. Porque conozco algunos que yo mismo en algunas ocasiones en que tal vez fallaban y que ya yo reclamar el derecho legal, pero estaban no mal, pues cómo voy a poder declarar algo si estaba yo mal. O hay mucha gente que dice, no, yo tomo autoridad. Sí, mi hermano, pero primeramente arregla tu problema sexual, tu problema de dinero, tu problema que robaste, etcétera, etcétera. Entonces, este principio opera, sí, pero ten cuidado con tu posición con Dios, porque si no, no va a operar. ¿Ok? Bien. Número 1, ahí en su materia, dice, el nombre de Jesucristo es nuestra primer arma espiritual. Fíjate qué importante. El nombre de Jesús es nuestra arma principal, primera. ¿Por qué? Porque es nuestra autoridad. ¿Se acuerdan aquellos hijos de Xeba en el libro de los Hechos de los Apóstoles que dijeron, querían expulsar demonios porque lo habían visto hacer a Pablo, pero los demonios los corretearon, los golpearon? Y dijeron que, ¿qué había pasado? Porque aquellos espíritus dijeron, sí, conocemos a Jesús, el Dios de Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Lo mismo sucede con nosotros. Cuando tomamos autoridad en el nombre de Jesús, Él opera en una autoridad profunda en tu vida. Ahí en Filipenses 2, del 9 al 10, nos dice algo muy importante. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Fíjense bien, qué importante. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este concepto, ¿sí? No nada más es en el mundo espiritual.
¿sí? Sino también está en el mundo natural. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fundamento. ¿Cuáles son los fundamentos de este pasaje? Número uno, tomamos el lugar de Jesús y usamos su nombre como si Él estuviera aquí con nosotros. Fíjese qué importante, ¿no? O sea, no vamos a ir solos en una calle oscura que ir con dos gente, ¿verdad? O guaruras que están súper trabados, ¿no? O sea, tendremos toda la tranquilidad, pero si tú vas solo, estarías tú volteando a ver qué sucede. Lo mismo pasa cuando llevamos el nombre de Jesús, lo traemos y tomamos un derecho legal. Número dos, Dios nos ha delegado su autoridad. Esto lo puedes leer ahí en Marcos 16, 17, Lucas 9, 1 y Lucas 10, 19. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha legado nuestra autoridad? Dice, tú tengáis todo lo que atéis en la tierra, será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en el cielo será desatado en la tierra. Y hay varios pasajes que nos hablan de esta autoridad que tenemos como hijos de Dios. Fíjate bien qué importante, ¿eh? No cualquiera, solamente los hijos de Dios. Número 3, es una cuestión de grado de autoridad. Buen concepto. Dice el material, número 1, la autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás no es innata en nosotros, pero Él la puede obtener por medio del poder del Espíritu Santo como respuesta a nuestra fe. O sea, no la uses como si fuera un amuleto, no, ni como si fuera un conjuro, no va a funcionar, tiene que nacer de la fe. O sea, cuando digo en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, enfermedad, en el nombre de Jesús, es cuando opera, no como si fuera un rezo, una repetición. 2, el grado de autoridad se determina por medio del grado de la victoria personal. Fíjese bien lo que estaba yo comentando. O sea, mucha gente toma pasajes y los quiere declarar en su vida, pero atrás de su vida es un desastre. Hay pecado, hay engaño, hay mentira, entonces no va a operar. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se da cuenta y dice, no tienes autoridad, no tienes fuerza. ¿Por qué? Porque tus pecados debilitan, trae en contra tuya y no opera, no funciona. Acuérdense bien los 3 enemigos de la fe: la duda, la queja, sí. O sea, son importantes estos conceptos para que realmente, porque mucha gente dice, es que no funciona, pastor, es que no puedo esto. Pues, ¿cómo está tu vida? Tú no puedes declarar el nombre de Jesús si no has arreglado el problema con tu hermano. Todavía tienes ese coraje, tienes esa envidia, tienes esa molestia, o estás engañando en tu trabajo, o no has pagado tus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Número 3. El grado de autoridad se determina por medio del conocimiento y el discernimiento referente a lo que el Espíritu de Dios quiso que el creyente haga. A veces queremos nosotros, en una forma autopersonal, establecer que la palabra se amolde a nuestro gusto. No te imaginas cuánta gente yo conozco, yo mismo, tengo que reconocerlo, que a veces adecué una parte de la palabra para un objetivo personal. Pero no es así, tiene que ser de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios desea que yo haga en el nombre de Jesús. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Es muy importante. Entonces, esta primera arma espiritual, el nombre de Jesús, cuidado, úsala con todo cuidado en tu vida. Y va a ser eficaz, poderosa para destrucción de fortalezas, como dice la palabra. Número 2. ¿Qué creen que es? Su palabra, la palabra de Dios, por supuesto. La segunda arma es este libro precioso de 2 testamentos donde Dios nos habla de una forma profunda y sabia. Su palabra es nuestra posición. Fíjate bien, o sea, Jesús, el nombre de Jesús es nuestra autoridad y su palabra es nuestra posición. Repítelo, su palabra es mi posición. Así como hay las coordenadas, ¿no? ¿Verdad?
en un mapa o cuando ves una brújula, estás viendo si es el norte, el sur, el este, oeste, y estás ubicado para no perderte. Así la palabra es nuestra posición. Yo le podría llamar nuestra brújula, ¿no? Si en alguna situación en tu vida no estás actuando de una forma equivocada o tienes duda de cómo actuar o cómo comportarte, saca la palabra y la palabra te va a dar las coordenadas y decir, aquí estás mal, estás moviéndote a la izquierda, estás muy a la derecha, ponte a más abajo, perdona esto, hasta que te centra y eso se conecta con el corazón de Jesús. Amén. Número 1, dice aquí el material, autoridad que nos da la palabra sobre Satanás. Por supuesto, Lucas 10:19, Santiago 4:7, 1 Pedro 5:8-9, Colosenses 2:15, 1 Juan 3:8, 1 Juan 4:4, Apocalipsis 12:11, Mateo 18:18. Digo, hay muchísimas palabras, ¿no? Que estamos en la palabra, que encontramos donde nos da la autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes. Como dice Marcos capítulo 16, tú léelo, dice que vamos a leerlo, vamos al libro vamos a leer uno de ellos. Lucas 10:19, mejor. Vamos a Lucas 10:19. Fíjate bien. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Ahora, no está hablando de serpientes físicas nada más, ni escorpiones, ni alacranes, ni arañas. Eso es natural, está hablando de espíritus inmundos que tratan de bloquear nuestra vida. Entonces, la palabra nos da una posición impresionante. Número 2, resista a Satanás por medio de la palabra. Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a Efesios, el libro de Efesios. Ahí tenemos varios pasajes que nos hablan. Vamos a ver. Gálatas, Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6:17. ¿Okay? Efesios 6:17. Dice así: Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. También ahí tenemos Números 23:19, Apocalipsis 12:11. Nosotros tenemos la capacidad. Obviamente Satanás es un espíritu inmundo y es un mega espíritu. Dirías, ay no, es que yo soy un pequeño espiritito. No, no, no. Porque ¿quién está en ti? Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es la potencia mayor en el mundo, en el universo, está entre nosotros. Por eso es que ningún espíritu se puede comparar, no por ti, sino por quien está en ti. Entonces la conclusión a este concepto dice, no existe mezcla más poderosa en la que da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando se mezclan en las proporciones adecuadas, es una cosa totalmente segura y nos da el poder para que el enemigo sea expuesto y sea vencido. La palabra, ¿y qué? Y nuestra posición. Mira, que muchas veces, yo he visto mucho esto, que la gente trata de tomar ciertas formas que ha visto con algún pastor, algún hombre de Dios, una mujer de Dios, y quiere imitarlas para sus problemas y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque hace falta la posición. La posición que tienes tú en Cristo, haberla entendido, haberla recibido, pero también haberla colocado de acuerdo ¿a qué? A su palabra. Si no lees la palabra, mira, hay gente que de plano, hace unos meses yo estaba enseñando y le decía, pero ¿cómo es posible? Ustedes quieren ser cristianos si no leen la palabra. Y una mujer que me dijo, pero ¿a poco es necesario leer la palabra? Le digo, pues sí. Imagínate un cardiólogo que vas a entrar tú a que te abran el corazón porque te van a hacer una operación y por casualidad le pregunta, oiga, ¿y cuántas veces leyó el libro de cirugía cardíaca, ¿no? Y te va a decir, no, pues nunca lo leí, nomás una o dos hojitas. ¿Tú qué harías? ¿Autorizarías que te abriera el pecho?
Por supuesto que no. Y obviamente es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero es muy simple y nos enseña algo muy práctico. No podemos menearnos en un mundo espiritual si no tenemos una posición. Y la posición nos da el conocimiento de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Número 3, dentro de ese punto, vamos a ver la tercera arma que nos muestra este material. Es nuestra fe. Nuestra fe es nuestra victoria. Fíjate bien qué interesante. Número 1, Jesucristo, el nombre de Jesús, es nuestra autoridad. Su palabra es nuestra posición. Y la fe, esa fe que nace del oír la palabra, es nuestra victoria. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Por eso pudimos ver los tres enemigos. Cuidado con los tres enemigos. Dice aquí, el cual resistid firmes, estamos hablando, 1 Pedro 5:9, dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fe número 1, en el poder del nombre de Jesús. 2, una fe basada en el conocimiento de la obra del Señor, o sea, la palabra. Y 3, la fe debe de declararse. Hechos 16:18. Hablamos mucho hace 8 días sobre la fe. La fe es una sustancia que no se puede tocar, pero es importante en la vida de cualquier persona. Cuando termina la fe en la gente, los psiquiatras y psicólogos, hoy que estoy estudiando en la universidad, te lo puedo decir, cuando una gente ha perdido la esperanza en la vida, ha perdido la fe, puede llegar al suicidio. Los países, un equipo de fútbol, una empresa que ha perdido la confianza de sus empleados, todo eso es fundamental. Por eso no es nada más como un concepto religioso, sino es algo profundamente práctico, mi amado. Entonces, la tercera alma, para hacer cuento otra vez, nuestra fe, es nuestra victoria. Ahora, vamos a ver las armas que nos protegen. 4, su sangre. ¿Cuál sangre? ¿La mía? ¿La de cuál vecino? No, la sangre de Cristo, la que fue derramada en la cruz, es nuestra protección. Yo recuerdo cuando era niño me decía mi mamá, cúbrete con la sangre de Cristo. Y yo decía, pero ¿cómo no? Voy a vaciar una cubeta ahí con todo sangre. Pues era niño, ¿no? Pero cuando fui creciendo entendí que cuando yo convoco al Señor, digo, tu sangre me cubra. Wow, es una protección ante un mundo espiritual, por supuesto. Vamos a leer Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de un pasaje futuro, profético, de victoria, de guerra. Pero aquí el punto importante de enseñanza es que lo podemos tomar para nosotros, sí. Dice, ellos han vencido en un futuro, el pueblo de Dios, por medio de la sangre del Cordero. Fíjate bien, la sangre de Cristo tiene poder en nuestras vidas. Y no estoy hablando que la sangre sea como un amuleto, sea como un tercer Dios, no. La sangre es Jesús, ¿sí? Pero la sangre fue el precio que se pagó por tu pecado y mi pecado. Hay 3 conceptos aquí en este enunciado. Dice, la sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado. 2, nos da la protección perfecta contra ¿quién? Contra el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás. Él siempre nos está acusando. Y 3, nos da una posición perfecta delante de Dios. A ver, Hugo, ¿cómo? ¿La posición nos la da la palabra? Claro que sí, pero la palabra es Jesús. Él es el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Primera de Juan, Juan capítulo 1, nos da una perfecta claridad. Por eso también la sangre de Cristo nos da una posición perfecta delante de Dios. Entonces ya tenemos el nombre de Jesús, es que nuestra autoridad. Su palabra es nuestra posición. La fe es nuestra victoria y su sangre es nuestra protección. Y vamos al quinto con arma. Es importante antes de concluir esta enseñanza de esta noche. Nuestra fuerza sería la quinta. Nuestra fuerza. ¿Cuál sería nuestra fuerza? Su Espíritu Santo.
No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, mis amados. Nada podemos hacer sin el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Dice el Señor, cuando asciende a los cielos, dice, enviaré al Consolador, el cual los guiará y les enseñará y ministrará sus vidas, su Espíritu, que es el mismo. Dice en 1 Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Por supuesto, cuando tú recibes a Cristo y cuando tú recibes al Señor, lo primero que recibes es la entrada del Espíritu Santo a tu espíritu. No trates de entenderlo en tu forma mental, porque vivimos en un mundo físico, ¿verdad? Alto, ancho y profundo. No, esto tiene que ver con el mundo espiritual. Número uno, fortalecidos con el poder de su espíritu, como dice en Efesios 3:16. Dos, el poder del espíritu nos da la habilidad y el poder. La placa o insignia que tiene un policía y la macana son la diferencia entre autoridad y poder. Me hace mucha risa el ejemplo que pone aquí en el seminario. Es como un icono, ¿verdad? En un mundo natural, simple, ¿no? Tú ves a un policía uniformado y dices, ay, la autoridad, ¿no? O sea, pues sí. Pero si lo ves de normal, paisano, normal, pues, ¿quién será esta persona? Pero si trae el uniforme, pues lo mismo, cuando estamos investidos del poder del Espíritu Santo, tal vez tus familiares, tus amigos no lo pueden notar, pero sus espíritus y los espíritus que están ahí dicen, ay, cuidado, cuidado, porque esa persona trae luz en su vida. Yo recuerdo una ocasión en que andaba yo visitando, estaba yo trabajando y iba yo a visitar a un cliente. Me acuerdo que me acerqué a esa persona para extenderle, saludarla, y esta persona dio un brinco como de un metro y pico, atrás y atrás. Me dijo, no, hasta ahí, por favor, hasta ahí, quédese ahí, que yo me quedé sorprendido, busqué, dije, ¿qué pasó? Di otro paso para acercarme a saludar. Dijo, no, por favor, ahí quédese, no, ahí. Yo dije, ¿qué pasa? Y el espíritu me dijo, hay un espíritu inmundo dentro de él. Dije, ok. Yo no me dije, ok, yo lo bendigo, rezo después. Sí, déjeme todo lo que quiera, pero ya váyase. Me fui. Fíjense qué poderoso es esto cuando tenemos la investidura del Espíritu Santo en nosotros, porque Él es que nuestra fuerza, la quinta arma. Concluimos. Estas armas espirituales las liberamos por medio de la boca a través de, número uno, la oración. Número dos, la confesión. Número tres, la orden o mandato. O sea, tenemos que ejercer en el mundo natural el mandato, o sea, es hablarlo. Y esto tiene que ver un poquito con lo que pasó en Jericó cuando cayeron las murallas. El Señor dijo, no, busquen piedras, hagan una torre y mancen fuego. No, dijo, den 7 vueltas en silencio todos los israelitas a Jericó y el séptimo día griten. Y el puro grito hizo que se derrumbaran las murallas y pudieron conquistar Jericó. Lee la escritura. Israel gritó y las paredes de Jericó cayeron. O sea, te das cuenta cómo, pues, es una enseñanza muy bonita esta, porque nos habla de estas 5 armas espirituales tremendas. El nombre de Jesús nos da la autoridad. Su palabra nos da la posición. Su sangre, ¿sí? Fíjate que algo tan bonito. Yo estaba analizando esto, que cuando el Señor nos enseña este tipo de conceptos, su sangre que nos da la victoria, su fe, la fe nos da la victoria y su sangre nos da la posesión y el Espíritu de Dios nos da su fuerza. Esto nos arma y nos capacita para movernos de una forma exitosa en un mundo muy complicado. Tal vez, mi querido amigo y amiga y hermanos que me escuchan esta noche, estés pasando tiempos muy complicados, muy difíciles. De hecho, la nación ahorita está así como que con el tema del ingreso de Trump a los Estados Unidos como presidente. Hay miedo, hay temor que vaya a pasar con los impuestos y mi negocio, qué va a suceder.
tenemos familiares en Estados Unidos, algunos no están legales, van a repatriar, etcétera, etcétera. Nosotros como hijos de Dios tenemos 5 armas tremendas que están a disposición de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que Él nos da. Vamos a repetirlas. La primera es el nombre de Jesús, nos da su autoridad. Número 2, su palabra nos da la posición. Número 3, la fe nos da la victoria. Número 4, su sangre nos da la protección. Y número 5, su Espíritu Santo nos da la fuerza para vencer. Amén. Pues gracias porque esta noche hemos incursionado en este tema. El próximo miércoles continuaremos con el siguiente tema de este precioso seminario. Déjenme orar por ustedes y les mando mi bendición y todos los que se están conectando en estas clases. Yo sé que son de bendición para tu vida y son de gran bendición para tu corazón. Padre, yo te doy gracias porque este concepto que estamos iniciando de la noche del pastor es importante, porque hay alimento en medio de la semana para todos los que escuchan. Tal vez hay hermanos que están en la sierra, otros hermanos que están en la playa, otros hermanos que están lejos de México. Yo los bendigo a todos y te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe a caminar con bendición. Y muchas gracias por la oportunidad que me das de poder compartir el pan y la sal a mucha gente, y que la bendición de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados y amigos, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles a la noche del pastor. Bendiciones.